Un saludo, queridos amigos, desde VB Viernes de La Razón, para comentaros el tema que llevamos en la portada de nuestro suplemento de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Tecnología, en el número de esta semana, que lo dedicamos pues a esto que se está produciendo otra vez en los puertos, en los principales puertos del mundo, que es un atasco importante, un atasco portuario provocado pues por los problemas que hay en el transporte marítimo, ¿no? Debido a que se están acumulando retrasos como consecuencia de los cambios en las rutas mundiales debido a la crisis en Oriente Medio, es decir, a los ataques de las milicias hutíes que están provocando nada menos que un descenso del 90% en el paso de los portacontenedores por el estratégico e importantísimo canal de Suez, ¿no? Motivo por el que ya algunos empiezan a hablar de una nueva crisis de los contenedores, como esta que se produjo pues tampoco hace demasiado tiempo, después de la pandemia, que provocó un colapso absoluto en el transporte mundial, transporte marítimo, que provocó también ese transporte o colapso de los puertos y que a su vez generó una situación de inflación tremenda. ¿Por qué? Porque al existir menos productos en la oferta, porque llegaban con cuentagotas, evidentemente se encarece todo, que es lo que ocurrió y fue, digamos, el motivo principal de la inflación tan brutal que tuvimos hace unos años. Ahora que parece que todo empezaba a estar un poco mejor, no es que estemos en esa inflación del 1-2%, que sería quizás la ideal, pero sí que estamos en una inflación un poco más controlada, aunque los precios de los alimentos principales siguen estando muy altos. Pero claro, esta nueva crisis de los contenedores, que los especialistas dicen que no para nada se parece a aquella que tuvimos con motivo de la pandemia, pero que cuidado, porque si sigue la cuestión tal como va, pues efectivamente las consecuencias también pueden ser imprevisibles, ¿no? Así que, como decimos, esto se produce por la remodelación de las rutas marítimas y se produce a raíz de la guerra en Oriente Medio una vez más, ¿no? Dado que las principales navieras están obligadas a desviar las trayectorias de sus buques de carga, que anteriormente pues se estaba haciendo directamente por el canal de Suez y ahora atrapados numerosos cargueros en las rutas interminables que tienen que utilizar necesariamente dando la vuelta al Cabo de Buena Esperanza al sur de Sudáfrica. El tiempo para llevar las mercancías al Mediterráneo, por ejemplo, pues se hace eterno, ¿no? Igual que también para subirlas bordeando Portugal y Francia hacia Rotterdam, Hamburgo, hacia los principales puertos en el norte de Europa. La ruta anterior, pues claro, era muy rápida, ¿no? Porque desde Shanghái, por ejemplo, desde Shenzhen o desde Singapur o desde cualquiera de los puertos asiáticos importantes, se podía enfilar directamente hacia Yemen y hacia Jeddah, en Arabia Saudí, por el Mar Rojo, para cruzar rápidamente el canal de Suez y se desembocaba inmediatamente en el Mediterráneo, con lo cual los tiempos eran muy cortos, ¿no? Claro, ahora el problema es que estos ataques a los que no estamos prestando mucha atención, pero que se siguen produciendo. El otro día corrió como la pólvora, solo que en redes sociales, no en los medios, digamos, más oficiales, porque reconocerlo podía ser algo gordo, pues corrió por las redes el hecho de que uno de los ataques de los hutíes había tocado en el Eisenhower, en el portaaviones norteamericano Eisenhower, que presuntamente, digamos que es el barco, o son los barcos, los americanos tienen la costumbre de decir que sus portaeronaves son los barcos más protegidos del mundo, es decir, son prácticamente invulnerables, ¿no? Bueno, pues confirmación, desde luego, no ha habido por parte de Estados Unidos, pero sí por la otra parte. Y cierto es que el Eisenhower, que estaba ahí en esa zona caliente, se tuvo que desplazar. No sabemos si realmente por ese motivo o no. Evidentemente no, porque le dieran de una forma que
en fin, hiciera colapsar el barco, eso no, pero sí por el hecho de que le hayan dado, pues lo que nos viene a manifestar es que los hutíes, estas milicias que están respaldadas por el régimen de los ayatolás del Irán, pues siguen haciendo daño. Y claro, las navieras, los mercantes, lo que hacen es, no se arriesgan, porque una cosa es que esté ahí un portaaeronaves que tiene todo tipo de contramedidas electrónicas y también medidas de ataque que puede responder, etcétera, y otra cosa es que los buques mercantes pues no tienen y por tanto lo que hacen directamente es dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, o sea, bajando hasta África, volviendo arriba a subir, y claro, eso te lleva como mínimo 2 semanas más de trayecto. Eso significa que tienes que consumir mucho más combustible, significa que también tienes que pagar más a las tripulaciones, significa que tienes que también contar con unas medidas adicionales para que los productos que tú llevas en esos cargueros pues no se deterioren, ¿no? Y es decir, todo más caro, con lo cual, evidentemente, también encarece el producto, no solo de las mercancías, sino de todo lo que está a su alrededor, ¿no? Bueno, pues eso es que al tener que dar la vuelta completa al continente africano, la prolongación del viaje, pues, como decimos, puede ser de 2 semanas, 14 días, en los que los costes son evidentemente mucho más altos, ¿no? Enviar un contenedor por vía marítima, por tanto, es ahora bastante más caro, ¿no?, de lo que lo era pues hace no demasiado tiempo. Antes de la pandemia, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, trasladar un container costaba $1.000. Después de la pandemia llegó a costar 10.000. Y ahora los precios empiezan otra vez a enfilar. No se llega ni a la mitad de lo que estamos diciendo ahora, de los 10.000, pero sí que es verdad que se está enfilando en dirección hacia esa peligrosa cifra, igual que los productos que llevan dentro. Todo sube y además no hay suficientes buques para transportarlos, con lo que efectivamente pues muchas materias primas se pueden deteriorar, se amontonan, la basura en los puertos, en el interior de los barcos, que en muchos casos no pueden entrar en los muelles, de manera que el impacto ecológico que produce esta situación también es bastante mayor y se agrava evidentemente. Los trabajadores del transporte marítimo mundial pues ya han salido a la palestra y han vuelto a advertir que se va a producir un colapso en los sistemas de envío, a menos que se levanten rápidamente las restricciones al paso por ahí, por ese estratégico e importantísimo canal de Suez. O sea, a menos que disminuyan los ataques en el estrecho de Hormuz, así como los habituales asaltos que también se producen en esa zona del Cuerno de África, en la costa de Somalia, que ya es una cosa de piratas, no es, en este caso no son los hutíes, no tiene una raíz, digamos, política, pero sí que tiene pues esa raíz de pirateo que hace que efectivamente también muchos cargueros, muchos buques, pues tengan bastante cuidado para pasar por esa zona. A todo este problema anterior habría que sumar otro, que es, por ejemplo, parece que todos los males vienen juntos, ¿no?, en ocasiones, o como si alguien los quisiera colocar de esa manera, ¿no? Bueno, pues a lo anterior se suma el hecho de que hay una sequía importante en buena parte del mundo, pero sí también en Panamá, y afecta, como no, al Canal de Panamá. ¿Esto qué hace? Pues que, claro, como tienes menos agua, pues las autoridades del canal han tenido que reducir los pasos de las embarcaciones entre el Atlántico y el Pacífico al establecer pues unos límites de calado para los buques, es decir, que no pueden pasar tantos buques como estaban pasando ahora, y que gracias a la ampliación del canal de Panamá, a la que contribuyeron empresas españolas, como en este caso SACIR, bueno, pues los problemas que había en el pasado de colapso y de que no daba el canal abasto para poder que pudieran entrar por ahí todos los barcos que tenían necesidad, para no dar tampoco la vuelta por América del Sur, ¿no?, por el sur completamente de América del Sur, pues ahora ese colapso que se había en parte solventado gracias a la ampliación, pues se ha vuelto a recrudecer, se ha vuelto a producir, en este caso por la sequía que afecta a Praga. Y aún habría un tercer elemento más, que el tercer elemento
no hay dos sin tres, es que también se están saturando los contenedores, los barcos y los puertos por la sobreproducción de coches eléctricos chinos. Los chinos están produciendo coches eléctricos sin parar. Además, a unos precios absolutamente imbatibles, gracias al proteccionismo que tenemos en Europa. Bueno, digo gracias, pues, en fin, por decir algo, ¿no? El proteccionismo que tenemos en Europa es lo que está impidiendo que aquí podamos comprar coches chinos. Alguien dirá, bueno, pues los chinos mejor no comprarlos porque son una porquería, ¿no? Bueno, sí. Hay que tener en cuenta que en el pasado, efectivamente, todo lo que venía de China era malo, pero ya no es exactamente eso así. Hay cosas muy malas y hay cosas que están bastante bien hechas. Ahí tenemos, por ejemplo, los teléfonos. Los Xiaomi son unos teléfonos formidables, ¿no? Y también otros. Y efectivamente, en lo que se refiere a coches de tecnología eléctrica, pues están más avanzados que en ningún otro país. Y además producen a unos precios que son altamente competitivos. Teniendo en cuenta que aquí nos cuesta comprar un coche eléctrico pues de 30.000 euros para arriba, y si ellos resulta que te lo pueden vender entre 7 y 8.000 euros, oiga, es que uno dice, vale, pues no sé, para conducir por una gran ciudad, por el centro de Madrid, de Barcelona, de una de las grandes ciudades españolas, sí que me puedo permitir el lujo de comprarme un eléctrico, sabiendo que igual luego tengo problemas de carga y recarga, pero bueno, pero si es solamente para conducir por Madrid, pues está bien, es una inversión que merece la pena. Claro, lo que no puede ser es que te gastes 40, 50, 60, 70, 80.000 euros que puede costar un Tesla para que luego tengas problemas y cuando tienes que ir en un viaje largo, no sé, de Madrid a Málaga, por ejemplo, o de Madrid a La Coruña, pues tienes que estar echando cuentas, no vaya a ser que te quedes tirado ahí en medio de la carretera o tengas que pernoctar, y sobre todo además con esto que hemos mencionado también aquí en este espacio en alguna otra ocasión, el problema que está habiendo con los robos en las electrolineras, porque los cacos sostenibles les llaman, que en realidad es una chorrada llamarles así, pero en fin, por los cacos de toda la vida, lo que hacen es llevarse el cobre, como esas mangueras, esas electrolineras con las que se produce la recarga del eléctrico, tienen que tener un grosor de cobre muy, muy potente para que la velocidad de recarga sea verdaderamente rápida o ultra rápida. Pues claro, ahí los cacos están haciendo el agosto y ese es otro problema añadido. En fin, en cualquier caso, este no era el asunto de hoy. El asunto de hoy era el de los puertos, y lo que veníamos a decir es que otro problema más añadido a todo lo anterior, al tema de los hutíes, al tema de los ataques de los piratas, al tema de la sequía en el Canal de Panamá, pues es este también de la saturación de la producción de coches eléctricos que están promoviendo los chinos, que cuando se ponen a producir pues nadie les para, y claro, te están saturando los mercados y los puertos, y es otro problema añadido. Esperemos que no sea nada grave y que desde luego la situación no se llegue a poner tan mal como se puso después de la pandemia, porque si fuera así, estaríamos en otra escalada inflacionaria, y ya hemos tenido una bien gorda que nos ha dejado los ahorros bastante reducidos y que nos ha dejado la capacidad adquisitiva pues muy mermada, porque los salarios no han subido al nivel de la inflación. Es imposible. ¿Quién va a subir los salarios en un 60% como subió, no sé, el precio del aceite de oliva o de tantos otros productos básicos, ¿no? Es imposible. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que todo el mundo pierde poder adquisitivo, pierdes dinero, pierdes salarios, pierdes ahorros, y en esas estamos. Así que bueno, este es el asunto esta semana, queridos amigos, aquí en V de Viernes de La Razón. Atasco en el transporte marítimo, cómo evitar un nuevo colapso portuario en el mundo. Un saludo muy cordial, buen fin de semana, y a votar el domingo, que estas también son, bueno, también no, son elecciones muy importantes, aunque haya gente que piense que esta Europa como que no nos interesa demasiado. En realidad, de allí sale todo. Toda la legislación sobre agricultura, sobre pesca, sobre transporte, todo lo importante sale de allí, y los gobiernos nacionales cada vez tienen menos capacidad de actuar con cierta autonomía. Así que a votar, que sí que es importante. Un cordial saludo y buen fin de semana para todos.